Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Iba a decir buenas noches, pero por allá en México nos ven a horario que no es nocturno. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén ustedes. Ya suena como programa internacional. El día de hoy estamos en el estudio con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, quien nos acompaña para platicar sobre un problema, una situación, un tema que es muy actual, que es de nuestros días, que está hoy en día en cines, que está hoy en día en salas de las casas, que está hoy en día en las iglesias, que está hoy en día discutiéndose en el gobierno, en todos lados, y que tiene que ver con la libertad religiosa. ¿Qué es eso de la libertad religiosa? Y cómo una película que está en los teatros en estos días, en los cines, o que ha estado ya para algunos lugares, trata de abordar el tema desde la perspectiva de algo histórico que sucedió en México al principio del siglo XX, la famosa Guerra Cristera o la Cristiada. Sobre eso vamos a hablar, así que no se nos vayan, quédense con nosotros. Está con nosotros Monseñor Jorge de los Santos. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias a ti, Luis, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por estarnos viendo en este tema tan interesante y que puede ser muy apasionante. Es un tema de mucha actualidad, especialmente en estos tiempos de aquí en Estados Unidos, en México también tiempos de elección, donde la libertad religiosa es una de las libertades fundamentales, es uno de los principios fundamentales del ser humano. Y ahorita es mucha actualidad en Estados Unidos debido a que es una de las causas por las cuales muchos emigraron aquí a Estados Unidos y son de las libertades que fundaron esta sociedad americana. Monseñor, empezando desde el punto de vista de la Cristiada o de la película, Para Mayor Gloria se llama esta película a la que nos referimos, bien hecha, muy bien hecha, una película bien dirigida, bien producida, con grandes actores, que narra la historia de lo que sucedió en México a principios del siglo XX, entre 1924 y 1926 más o menos, y corríjame usted si estoy... Sí, está tradicionalmente se conoce entre el 26 y el 29. 26 y 29. En el 24 asume el poder Calles, de hecho, es lo que pasa. Ok, ¿qué es la Cristiada? ¿Qué sucedió en México en esos años? Un poquito los antecedentes en México que provocaron esta reacción. Hay una Revolución Mexicana. Después de que termina la Revolución Mexicana, hay un Congreso Constituyente donde se hace la Constitución de 1917, la última constitución política, que es en todos los países la Carta Magna, es la ley suprema que rige a un país. En este caso, para México, fue la Constitución en el año de 1917. ¿Y qué es la Constitución que rige México hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy es vigente, con algunas modificaciones, pero en una forma esencial es la Constitución esa que está actualmente. En la Constitución hay un artículo, el 130, en lo que ya había un tinte fuertemente antirreligioso, que podemos decir anticatólico, porque entre las reglas que ponía ese artículo, o que pone este artículo 130, que después fue modificado, trataba de limitar la libertad religiosa, dándole poder al Estado, limitando la autonomía de la religión y dándole poder al Estado para dirigir y supervisar. Por ejemplo, un caso, el Estado imponía que los ministros celebrantes del culto tenían que ser casados. O sea, absurdo, ¿no? Ellos imponían que tenían que ser casados. Prohibían las congregaciones religiosas, es decir, las agrupaciones religiosas. Por eso digo, supuestamente era antirreligiosa, pero más bien era anticatólica, porque de entre todas las religiones, la única religión que tiene ministros célibes es la católica. Entonces trataban de suprimir la religión católica imponiendo que los ministros del culto debían de ser casados. No sé de dónde sacaban eso. Y que la única religión que posee esas congregaciones religiosas, sea femeniles como masculinas, es la católica. Entonces, y aparte, pues,
En aquel tiempo el 95% de la población en México era católica. Entonces, estaba dirigido contra el catolicismo y muchas otras cosas más. Por ejemplo, estaba prohibido el culto público en la calle. No, o sea, ellos querían reducir todo el culto público a las iglesias, ninguna manifestación en la calle. También estaban limitando el número de ministros que podía haber en un estado y el número de iglesias que podía haber. Y así una serie de restricciones que estaban presentes en la constitución política, en la ley. Al parecer, como sucede en muchos países, especialmente en México, que a veces están las leyes, pero como que decimos en México, nos hacemos de la vista gorda y no la aplicamos. Llega el momento, la fecha que tú mencionas, entra a calles y a calles se le ocurre que vamos a poner efectiva la ley. Y en ese momento en que se trata de imponer todas estas reglas anticatólicas, antirreligiosas, pero como dije, lógicamente estaban dirigidos al catolicismo, entonces es cuando se provoca una reacción. Y entre esas leyes estaba, por ejemplo, de que no podía haber ministros de culto extranjeros. ¡Pum! Para afuera todos los extranjeros. Yo conocí un sacerdote español en México, anciano en los 90s, ya anciano en los 90s, con un acento español marcadísimo. Generalmente a los españoles no se les pierde el acento nunca, ¿no? Pues los tienen bien marcado. Y él se reía diciendo: mi nombre es Eliodoro González y soy de no sé dónde, Oaxaca, porque él se sabía una identidad mexicana que había creado, pero con un acentote tremendo que nadie se la no creía. se iba a creer nadie. Pero eran cosas ilógicas. Usted no podría vestirse así en la calle. Claro que no, estaba prohibido. Legalmente una religiosa no podía andar con un hábito como religiosa en la calle. Sí, y legalmente la iglesia no tenía personalidad jurídica. Y eso significa que no puede poseer bienes. No podía poseer bienes raíces, no propiedades. Los ministros de culto no tenían las garantías cívicas, es decir, no podían votar, no podían participar en política, absolutamente nada. Era una marginación completa. Ni siquiera votar. Ya dejemos el ser votados, ¿no? Pero ni siquiera votar. Ni siquiera votar. Como si no fuesen ciudadanos. Exacto, negándoles todos los derechos ciudadanos. Y muchos más. Yo recuerdo otras restricciones que ahora se las voy a mencionar, porque es una parte de la historia que, aunque los que nos estén viendo sean católicos, como usted lo es, como yo lo soy, pero católicos mexicanos, como usted lo es, como yo lo soy, quizá no conocemos nuestra propia historia porque no nos la han enseñado. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. El Movimiento de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Denver te invita a su 9º Congreso bajo el lema Vivir la Palabra de Dios con el Poder del Espíritu Santo. El Congreso se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los conferencistas de este año son Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano, el Padre Pedro Núñez del canal católico EWTN, el predicador y cantante Miguel Horacio y Claribel Mercier, cantante y predicadora. Ven con toda tu familia a estos 3 eventos simultáneos. Contamos con un congreso para adultos, congreso para adolescentes y un congresito para niños de 5 a 11 años. El congreso es en los campos de la feria de Douglas County en Castle Rock. Te esperamos con amplio estacionamiento. No faltes al 9º Congreso Carismático de la Arquidiócesis de Denver. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre este periodo de la historia en México que llamamos la Cristiada o la Guerra Cristera, y sobre el cual se ha hecho una película muy exitosa ya en México y de hecho que ha roto récords de audiencia en México. Estaba leyendo el fin de semana pasado que ha tenido más asistentes a las salas de cine que el Titanic en tercera dimensión, lo cual fue bueno para México. Gracias a Dios. Sí, y es interesante para México. Se llama Para Mayor Gloria, se llama en Estados Unidos, For Greater Glory, y se llama La Cristiada en México, o Cristiada nada más. Hablábamos de que la Constitución de 1917 en México, a través del artículo 130,
expresaba muchas limitaciones o coerciones hacia la libertad religiosa en México, como las que nombraba. No permitía a los sacerdotes votar, no permitía sacerdotes extranjeros, limitaba el número de sacerdotes que podía haber en un estado, no daba... de iglesias, incluso debido a ese número de iglesias que ellos dijeron tantas, las demás, como en el tiempo de la Reforma que precedía todos estos movimientos sociales, que fue liderado por Benito Juárez, ahí fue, todas las posesiones de la iglesia pasaron a propiedad del Estado. Eso fue desde 1857, desde el la tiempo de la Constitución Reforma, anterior. Desde la Constitución anterior, exacto. Entonces, como ya en ese tiempo de la cristiada, oficialmente el Estado era propietario de todas las iglesias, de todos los conventos, de todo donde se realizaba un culto, entonces el Estado podía disponer de esas propiedades para su uso. Y mandó al ejército para tomar posesión de esos espacios. Exacto, en muchos casos tuvieron que desalojar a los fieles, tuvieron que arrestar a los sacerdotes, porque los fieles lógicamente defendían su iglesia. Dice, bueno, si esta iglesia nosotros la construimos, ¿por qué viene un Estado ateo y nos quiere suprimir y la quiere quitar? De hecho, nosotros vemos en la Ciudad de México muchas iglesias convertidas en oficinas de gobierno, en bibliotecas, en museos. O sea, fue ese tiempo en el que el Estado dijo por decreto presidencial, esta es mi propiedad y yo hago uso de ella como se me antoje. Y entonces fue cuando empezaron a limitar, nada más estas iglesias van a quedar para el culto, las demás las vamos a usar para otra cosa. Entonces el gobierno comienza en 1926, alrededor de esas fechas, a hacer valer esas leyes, mandando el ejército a los pueblos y a las calles para tomar posesión de las iglesias, para arrestar a sacerdotes extranjeros. Algunos fueron ahorcados o fusilados, aquellos que se opusieran pues a hacer cumplir la ley que ya estaba escrita. No sé si vale la pena decirlo acá, pero la guerra no termina con un cambio en la ley. La guerra termina con una tregua, con el gobierno diciendo, ok, no voy a aplicar la ley, al menos no de la manera como está escrita o tan violentamente, pero la ley siguió. La ley siguió en México hasta 1992. Usted y yo ya habíamos nacido. Sí. Ya estábamos grandecitos cuando pasó eso. Vivimos y crecimos en un país con leyes antirreligiosas. Y déjame decirles, o sea, muchos televidentes no saben esto, pero cuando estaba vigente todavía sin modificar el artículo 130, eso marcaba nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política más antirreligiosa de todo el mundo, incluso más antirreligiosa que los mismos países comunistas. Incluso iban leyes, yo les pregunto si ustedes recuerdan algún colegio, universidad o escuela católica en México que tuviese nombre religioso. Las escuelas primarias, yo recuerdo en mi ciudad natal, había uno que se llamaba Colegio Progreso, que era de monjas. Había uno que se llamaba Colegio Veracruz, donde las monjas hábilmente jugaron con el nombre del estado Veracruz y con la verdadera cruz, la Veracruz. Había un colegio que se llamaba Montserrat, en donde era el nombre de una montaña, francés o por allá, y todos eran así. La Universidad Anáhuac, es de los legionarios en México, la Universidad Iberoamericana, a donde yo fui. Los colegios no pueden tener nombres religiosos. ¿Por qué? Porque está establecido todavía que la educación debía de ser absoluta y completamente laica. No podíamos meter ninguna injerencia de Dios. O sea, Dios estaba expulsado de nuestras escuelas, estaba expulsado de nuestra educación en un país 95% católico. Y yo estudié teología en México. Cuando la Secretaría de Educación Pública por fin permitió una licenciatura que se llamara en Ciencias Teológicas, pero no el plan de estudios. Y el plan de estudios estaba, hay que decirlo, la escuela a la que yo fui, la Universidad Iberoamericana, tuvo que crear un currículum para presentarle al gobierno una serie de materias que no eran. Por ejemplo, yo no estudié sacramentos, yo estudié símbolos sagrados. Yo no estudié el Evangelio de San Juan, yo estudié escritos del siglo I. Yo no estudié historia de la iglesia, yo estudié historia de la tradición.
Y una serie, todas las materias eran así para no hacerlo ver religioso. El asunto, y quizá los que nos están viendo, ya hablé yo más que usted como invitado, pero el asunto es que hasta dónde esto es un atentado contra la libertad de las personas, que lo es, de profesar la fe que ellos quieran y de la manera que ellos quieran. Y todavía más, por eso he insistido en este dato, ¿no? Cuando un país es 95% católico, que su gobierno esté en contra del catolicismo es impensable. O sea, regresando al tiempo de la cristiada, uno de los instrumentos que el Estado había creado para tratar de controlar la religión, la fe, el Estado creó la Iglesia Católica Mexicana. O sea, y destinó algunos, como ellos tenían la propiedad de las iglesias, destinó algunas iglesias para ser la religión católica mexicana. ¿Cuál era ese objetivo? De que hubiera una religión que no estuviera ligada a la Santa Sede, que no estuviera ligada a Roma, al Papa. Y lo argumentaban como un tema de soberanía, Ajá. porque no podíamos permitir que un gobierno extranjero tuviese injerencia sobre los asuntos mexicanos. Pero sí, el fondo del asunto era que quería a través de esa religión católica mexicana controlar las conciencias de los ciudadanos. O sea, una cosa completamente absurda, a la que lógicamente quienes se levantaron en armas fueron los mismos laicos. O sea, los que sentían su fe, los que se sentían pisoteados, los que se sentían de alguna forma que les estaban arrancando su interior, arrancando sus raíces, arrancando su amor. Lógicamente, cuando te sucede eso, tienes que reaccionar. O sea, y reaccionar como fuera. Después, ok. Sí, y eso suscita entonces la guerra cristera en México, que se da en los años que ya estuvimos hablando, muchos mártires, muchas personas fueron asesinadas en esta guerra por defender su fe, y de eso hablaremos cuando regresemos de esta pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Mexico is under siege. To turn them into religious fanatics, this evil, this threat. You're an army fighting for God and for the church. We will fight with honor and dignity. Even if I were younger, I would not fight. I believe in freedom. The fate of Mexico is in God's hand. Why are you here? We want to be Cristeros. Cristeros. Yes. And we will defend it or die trying. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando sobre la guerra cristera en México y la libertad religiosa. Monseñor, estábamos hablando de todas estas circunstancias, en cierto sentido hipócritas, que se dieron en la historia de México y que se siguen dando hasta ahora, y puedo hablar de otras cosas que suceden hasta el día de hoy, pero que llevaron o originaron la famosa guerra cristera, sobre la cual se ha hecho una excelente película, For Greater Glory, o Para Mayor Gloria, que está en los cines hoy en día, y si no la pueden ver en estos días en el cine, porque ya no está en el cine que ustedes tienen, asegúrense de rentarla en el futuro, de comprarla, de hacer una actividad en su iglesia con amigos para ver esta película y comentarla. Es bien importante. ¿Qué más se dio durante este tiempo de la guerra, Monseñor? Como surge el levantamiento armado, lógicamente con muchas limitaciones. Fue una iniciativa completamente laica, ese levantamiento armado. Y digo limitaciones porque lógicamente Estados Unidos tenía sus intereses muy marcados en México. Estados Unidos no le vendió una sola arma, un solo cartucho a los cristeros. Lógicamente sí proveía de armas al ejército oficial,
pero aún así en una desventaja completamente de armas y en una desventaja táctica, porque lógicamente los que se estaban levantando a defender la fe, a defender sus derechos de libertad religiosa, eran los mismos fieles que no tenían una formación militar. Había uno que otro por ahí que había desertado del ejército y que se había unido a las filas del ejército cristero, pero realmente allí yo verdaderamente creo que la gracia de Dios estaba operando ahí. De hecho, hubo muchos mártires, como tú mencionabas. Hubo sacerdotes que, el más famoso que todavía no lo han canonizado, no sé por qué, ¿verdad? Pero tiene muchísimo tiempo siendo beato, el padre Miguel Agustín Pro, que es un símbolo de la guerra cristera, un santazo. El otro famoso, que aquí, sobre todo en Estados Unidos, por ser el patrono de los inmigrantes, el padre Toribio Romo. Ellos, de parte del clero, los sacerdotes tuvieron una actividad más importante. Los obispos tomaron distancia, los obispos no se involucraron, los obispos tuvieron el respeto humano a la guerra. Lógicamente no querían involucrar la fe con el levantamiento de armas, pero en este caso era absolutamente necesario. Perdón que lo interrumpa ahí. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué una religión como la cristiana, católica, que dice que el matar es pecado y que habla del amor y la dignidad del prójimo, el respeto al prójimo, ¿por qué se mete en una guerra matando a sus enemigos y esto lo consideramos un elemento santo? Bueno, es un elemento incluso que está presente en la ley universal, que es la defensa propia. O sea, el elemento de defensa propia, lo que constituye pecado es matar con intención, o sea, con premeditación, alevosía y ventaja, o sea, haciendo un daño. Pero en este caso era una defensa, y eso todo lo acepta incluso la misma Iglesia Católica y todas las leyes, la ley universal, en todas las leyes que están presentes en los diferentes países, como ley humana, está presente la defensa propia. Y quizá el meollo aquí con el tema de la libertad religiosa, y ojalá podamos concluir en estos 4 minutos que nos quedan con esto, es que entre los derechos fundamentales del ser humano está el derecho a la vida, está el derecho a tener salud, a tener vivienda, a tener educación, todas estas cosas, pero el derecho a profesar una fe, sea cual ésta sea, no necesariamente o no solamente católica, cualquier fe, incluso el no tener fe y hacer todas las prácticas referentes a tu fe, está en el corazón mismo del ser humano, ¿no, Monseñor? Sí, o sea, es inherente en la persona. O sea, Dios, quien nos ha creado, ha impreso en nosotros el deseo de Él. Y esa es la religión, la unión con el Dios en el que nosotros creemos. Y por eso de ahí surge ese impulso que, aclarando un poquito lo de la guerra, en el tiempo de la guerra cristera surgió un concepto muy interesante. A pesar de que estaban en guerra, los cristeros manejaban el concepto del tiranicidio, que quería decir, o sea, no queremos hacer la guerra con nuestros hermanos, a pesar de que esos soldados me están matando a mí, yo no quiero matar a los soldados. El objetivo de la guerra cristera era tratar de eliminar la cabeza, al tirano. Entonces, los esfuerzos eran hacia la cabeza, hicieron mucho esfuerzo por evitar la guerra, pero tratando de eliminar la cabeza, y está basado en un concepto que se llama tiranicidio, que teológicamente lo sacaron de los escritos de San Agustín. Entonces es algo muy, muy interesante, y lo que no quería pasar por alto antes de que terminara el programa era esa expresión de fe tan profunda, tan fuerte, de ese pueblo que quería defender su fe y que no se arrodilló ante el maligno, ante el ateísmo, ante el anticristo, y ante esa actitud ellos tenían un grito de victoria, a pesar de morir, a pesar de
que humanamente pudieran haber fracasado. ¿Por qué? Porque los mataban. Pero ellos en el momento de morir tenían el grito de victoria, el famoso grito, ¡Viva Cristo Rey! Y que le agregaban, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y podían entregar su vida con ese grito, con una paz, con una alegría de haber hecho lo que es correcto. Y esto que voy a decir quizá requiere un programa aparte, pero a veces podemos pensar que el asunto de la libertad religiosa es un tema del siglo pasado. Ya casi hace 100 años que pasó eso, fue cosa de otro tiempo, en otros momentos. Hoy en día somos muy felices y todo está muy bien, pero incluso en este país, en Estados Unidos, hoy en día, en este país que se jacta por sus libertades. por sus libertades y que se fundó sobre todo sobre la base de libertad religiosa, porque los fundadores, muchos de ellos huían de sus países por persecuciones religiosas y que vinieron a este país para fundar uno que permitiera la libertad de creer o no creer y de manifestarse públicamente en su fe a cualquier persona que venga a estas tierras. Parece que hoy en día está olvidando esas prerrogativas y quiere imponer normas y leyes sobre conciencias que, siguiendo su fe, sea cual ésta sea, no tienen por qué hacer las cosas que el gobierno manda. Caso concreto es el tema de la vida. Nos quieren imponer el que no estemos en favor de la vida, nos quieren imponer incluso que acabemos con la vida, con el aborto, y eso es absolutamente en contra de nuestra fe. Si un hospital que es católico, que ha sido fundado por católicos, que la Iglesia Católica ha gastado en ese hospital tiene el derecho, por constitución, de no ofrecer ningún servicio que vaya en contra de las convicciones de la Iglesia Católica. Si alguien no está de acuerdo con eso, que vaya al hospital de enseguida, no hay ningún problema. Pero este hospital tiene esa misión porque fue fundado en esa conciencia. Y si el gobierno no permite y no otorga esa libertad a cualquier iglesia de ejercer lo que está en su conciencia, tenemos un problema de libertad religiosa. Está violando la libertad religiosa. Y eso está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos. Les invito a que hagan algún Google y que vean un poco de lo que está pasando acá en Estados Unidos con ese tema de la libertad religiosa, con el mandato del Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva.